Hace años que empecé esta obra, la abandoné y tengo un montonazo de tomos que me arrepiento muchísimo de no haber leído. Ohayou minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Umaru y en este vídeo vengo a rescatar una de mis obras abandonadas. Y es que sí, este es el vídeo escogido por los miembros del canal para esta ocasión y la verdad es que me parecía una idea perfecta para retomar una obra de la cual tengo 12 tomos, muchos de ellos sin leer. Os estoy hablando de Requiem por el Rey de la Rosa. Creo que me he llegado a leer de este manga 5 tomos y es un manga que en su momento me gustó mucho cuando empecé a leerla, pero es de estas cosas que no sabes muy bien por qué, te empiezas a centrar en otras obras y vas perdiendo otras por el camino. Estas obras que me da muchísima pena haber tardado tanto en retomar, pero este vídeo es perfecto para ello. Así que me vais a acompañar en esta aventura para releer nuevamente Requiem, retomarlo y sacarlo del cajoncito de abandonado. Así que vamos a ello. Bueno, acabo de llegar al momento en el que me quedé hace años. Es decir, ya me he leído los 5 primeros tomos de la obra. Y la verdad es que me quedé en un punto bastante interesante, por lo que sigo sin entender por qué no continué la lectura. Supongo que me fui con otras obras y mi mente dispersa hizo la otra mitad del trabajo. Y es que he de comentaros una cosita antes de continuar con todo. Y es que Requiem por el Rey de la Rosa está basada en una historia real que ocurrió en Inglaterra entre la casa de los Lancaster y la casa de los York, siendo una batalla de más de 30 años para ver quién gobernaba Inglaterra. Fue una batalla muy significativa y hay mucho registro de ello. Entonces, tras leerme el primer tomo, lo que decidí fue buscar un resumen en YouTube de lo que ocurrió realmente en la batalla de las dos rosas. Con todos los acontecimientos, todo lo que ocurrió, todas las batallas, personas implicadas, casas, apellidos, ducados y absolutamente todo. Pero si decidís decir lo mismo, ojo con los spoilers, porque literalmente te cuentan lo que va a ocurrir. Aunque el manga tiene muchísimas licencias creativas, da características a muchos personajes, incluye una parte fantástica bastante interesante, pero las personas sí son reales. Los reyes, sus esposas, lo que ocurre, las traiciones, todo eso es real. Entonces, a mí, como persona que soy terrible con los nombres y que necesito hacerme árboles genealógicos según qué historias cuando hay tantísimos personajes, por lo que mientras voy leyendo el manga es como, vale, esta persona que ha llegado nueva con este apellido pertenece a esta casa que está relacionada con este otro, entonces va a favor de los York o a favor de los Lancaster. Entonces me está ayudando mucho entender lo que pasó realmente para entender bien el manga. Pero eso es un grandísimo spoiler de lo que pasa. Así que bueno, hasta este punto voy muy bien. No sé cuántos tomos me va a dar tiempo a leer hasta concluir este vídeo, pero unos cuantos más sí que voy a poder leer. Tengo ganas, ya os digo, he pasado ya ese límite de tomos que había leído hasta ahora, así que genial. Voy a continuar y os voy contando. Bueno gente, finalmente he leído 9 tomos de Requiem por el Rey de la Rosa para este vídeo. Me quedan 3 pendientes de los que tengo en la colección, pero yo creo que ni tan mal. La verdad me reafirmo en que no sé por qué paré de leer esta obra en su momento y fue un completo error no continuar con la lectura de la misma. Retomando un poco las anotaciones que os hice a mitad de esta relectura, Requiem está basado en una historia real, por lo que es evidente que tiene cierto rigor histórico. Cierto, no todo. Porque sí, hay muchos personajes basados en
personas de la historia, personas que existieron, otros que están adaptados según conveniencia de la historia, o que son una interpretación artística, como por ejemplo la parte de Juana de Arco. Utilizando el esquema del manga voy a explicaros cómo se presenta en un inicio la historia, aunque realmente esto va cambiando muchísimo por los conflictos que presenta esta batalla entre los Lancaster y los York durante más de 30 años. Pero bueno, ¿cómo inicia la historia? Tenemos, como digo, la casa Lancaster y la casa York. Por un lado, tenemos a Richard, duque de York, cabeza de familia, Cecily, su mujer, y sus 3 hijos, que son Edward, el mayor, George, el mediano, y Richard, el pequeño. Richard es el protagonista de Requiem, siendo el hijo menor y también una persona con cualidades físicas diferentes que hacen que sea repudiado por su madre desde pequeño y tratado como un demonio. Entonces, por la relación que tiene Richard con su padre y sus hermanos es muy diferente a la que tiene con su madre. Lo que sí, Richard tiene una veneración absoluta hacia su padre. Aparte, en la casa de York tenemos otras figuras en un principio, como por ejemplo Catesby, o como se pronuncia, que es el cuidador desde pequeño de Richard y también es de las pocas personas fuera de la familia que conoce su condición física y lo que realmente esconde pues tras sus ropajes. Y también tenemos a los aliados en un inicio, el conde Garwick y su hija. Es un inicio por la casa de York. Seguimos con los Lancaster. Empezamos con Henry VI, que es el actual rey de Inglaterra. Es un personaje súper curioso porque leyendo al respecto del mismo, al rey real, se decía que tenía muchísimos problemas mentales que lo dejaban fuera de juego en varias ocasiones y su mujer tomaba el control de la corona, que es Margaret, que la tenéis aquí, y en el manga también se ve reflejado esta característica. Luego tenemos a Edward, hijo de Henry y de Margaret, el heredero en este momento al trono. Y luego tenemos 2 figuras bastante curiosas, que es Jane de Arc, en español Juana de Arco, que es la bruja de los franceses, y también en este caso juega un papel del otro yo, una especie de alter ego y pesadilla para Richard. Y luego tenemos el jabalí blanco, que es una especie de figura de conexión entre Henry y Richard, que leyendo el manga lo entenderéis. Así que bueno, este es el panorama inicial de los personajes en la historia, pero como digo, esto cambia muchísimo a medida que van pasando los tomos. El propio Richard también existió, igual que todos sus hermanos, su madre, su padre, sus rivales. Todas las personas son reales, existieron, pero el Richard que nos presenta la historia no es igual que de la realidad. En este caso Requiem le da mucho peso, mucha personalidad y muchas características propias que hacen de él una figura clave y principal en este caso. Por otro lado, figuras como Henry VI sí que corresponden a cómo eran en la realidad. Son detalles súper interesantes que a mí personalmente me encanta poder contrastar entre lo que la obra ha interpretado y la realidad de la historia. Y es que sinceramente no soy yo la más interesada en la historia británica y bueno, y sus implicaciones con los franceses y los irlandeses. Sí que me sonaba por ahí la Guerra de las Dos Rosas, pero nunca he sabido como tal qué ocurrió, porque las historias monárquicas no son algo que personalmente me llamen demasiado la atención, pero es muy interesante en este punto cómo se van explicando todas las batallas y todas las luchas, cómo se retrata también la monarquía en este caso, porque por ejemplo en obras como Innocent, que sabéis que me fascina, aunque evidentemente la figura principal es el del verdugo de París, vemos también mucho trato hacia la monarquía francesa y evidentemente su desenlace que todos conocemos y no es ningún misterio. Pero igual que vemos en Innocent, Requiem también retrata otra cara, digamos, de la monarquía. Tanto su parte más egoísta, más cínica, más yoísta, cómo cada uno lucha por ser él mismo el rey, aunque no sea heredero directo, aunque no sea descendiente directo, aunque no sea el primero en la línea de sucesión, cómo cada uno va a reparar su casa. Es una pasada, de repente hay como demasiados candidatos a ser rey, de un lado y de otro. Es decir, es como una batalla entre Lancaster y los York. Pero dentro de cada casa también hay tanta movida que es como, madre mía, hola las palomitas. Por eso mismo, o sea, cómo retratan cada una de las casas, cómo son los York, cómo son los Lancaster, qué hacen con su poder, los excesos, todo, o sea, hasta qué punto llegan, es literalmente viva el chisme. No es una historia para todo el mundo, por supuesto, tanto por la parte monárquica, histórica y demás, también hay bastante parte censurable. No es tan heavy como Innocent, hay pocas historias que he leído que sea tan heavy como Innocent, pero sí que pues tiene una parte dura
digamos. Porque hay gente que hace cosas y obliga a otros a hacer cosas que no quieren hacer, que está muy mal, y es algo reiterado en la historia. Entonces, bueno, pues un poco ese momento, advertencia, para que lo tengáis en cuenta. También me llama la atención que esta guerra, en su momento, transcurrió durante más de 30 años. Y eso en el manga también lo vemos reflejado, porque de un tomo al otro los saltos temporales son muy grandes. O sea, de repente estamos tratando con Richard niño, luego Richard adolescente y Richard adulto, pero en relativamente poco tiempo de desarrollo. También lo vemos en los hijos que tienen los reyes, los embarazos que tienen sus mujeres, cómo va creciendo y cómo va desarrollándose la historia. En algunos puntos me parece que va un poco como a trompicones. No sé si es mi percepción, también es que me lo he leído del tirón, entonces no he tenido como muchas pausas en este punto, pero me parecía como que avanzaba todo muy de golpe, era como de repente, ¿cuánto has crecido? Y es como, pero si eras un adolescente hace 4 páginas. Ha sido una percepción que he tenido en varios momentos de la historia, como que avanzaba muy de golpe. Y también en algunos puntos, así como también una reflexión un poco al respecto, esta historia tiene muchas batallas en diferentes puntos de Inglaterra. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que uno, si no tiene un mapa de cómo es Inglaterra, te montas un pollo, porque se te mezclan por un lado las ciudades, por otro lado los ducados, que quién es quién, que qué casa representa, porque claro, no son solo los Lancaster y los York, son todas las personas que tienen, digamos, relaciones con la monarquía de ese momento de la historia y sus diferentes funciones. Por eso, duques, personas relacionadas con la realeza pero que no tienen por qué tener sangre real, bueno, una movida. Entonces, aparte del árbol genealógico, que tenerlo a mano es divino, este tipo de resúmenes a mí me dan la vida, no tanto el de la historia si lo estás leyendo como constantemente, pero saber quién es quién, a quién pertenece, con quién está relacionado, qué apellido tiene, es importante. Y más si es una historia que vas leyendo en el tiempo, o sea, no tan del tirón. Para mí ha sido muy importante haberme visto un pequeño documental resumen de lo que pasó. Os lo voy a dejar linkeado en la descripción para que lo tengáis también, el mismo que he visto yo. Y es que te da detalles de cosas que a lo mejor cuando tú estás leyendo el manga no te das cuenta. Cuando entran ciertos personajes con X apellidos, tú dices, bueno, pues esta persona tiene X apellido de X casa que viene de no sé dónde, ya. Pero cuando de repente aparece una mujer que está relacionada con Francia, cuando Francia está ahí metiendo cizaña, que si luego aparece una persona que estaba relacionado antes con la otra casa, o sea, si estás en York y aparece una persona que está relacionada con los Lancaster, es como, ¿aquí qué está pasando? Hay como muchas líneas que se van entrelazando y al final, por ejemplo, en el punto en el que estoy yo, me he quedado en el tomo 9, hay un sarao montado de quién es quién, qué sangre se ha mezclado con quién, porque claro, el manga per se no te lo dice, que claro, tú como lector dices, vale, o sea, ya tengo una idea general de lo que está pasando. Y es que poco a poco la historia empieza con 2 bandos perfectamente separados y luego se va entrelazando todo de una manera que a mí me ha servido muchísimo, ya os digo, tanto ir haciéndome yo misma el esquema de quién es quién y dónde viene, como conocer la historia real. Y tener ciertos datos clave que dices, pues a lo mejor no sois tan leales a vuestro apellido y a vuestra casa. Bastante interesante, la verdad. Y como digo, yo no era el fan número 1 de conocer esta historia monárquica, pero me lo he pasado muy bien porque hay muchísimo chisme todo el rato. Porque claro, es que no solo ves la cara de pelea entre ambos bandos, ves lo peorcito de cada casa, cómo está representado y cómo dentro de las propias familias hay rifirrafes, hay diferentes sentimientos, deslealtades y cosas que se van formando que es como, denme mis palomitas. Y todo esto además está acompañado por un dibujo espectacular que hace que todo sea mucho más interesante. Entonces todos los detalles hacen de Requiem una historia muy especial, que a mí personalmente me ha encantado volver a reencontrarme con ella, así que os doy gracias a los miembros por escoger este vídeo y creo que fue una decisión acertada tirar por Requiem, porque es una historia de estas que tenía desde hace mucho tiempo ahí en la recámara que decía, es que sé que la tengo que leer pero no encuentro el momento de dar el impulso, de venga va ahora. Pues ha sido un buen momento y no me daba tiempo a leerme los 3 tomos para rematar este vídeo, pero tenía un montón de ganas de hablaros de estos primeros 9 tomos que me han encantado. Y como me he leído 9, pues me quedarían 8 en total, evidentemente contando los 3 que tengo ya en casa, para conocer esta versión de la historia. Y la verdad es que tengo muchas ganas. Así que bueno, gente, hasta aquí este vídeo retomando Requiem por el Rey de la Rosa. Es una obra que salió hace un montón de años, pero que siempre he tenido
un cariño especial hacia la misma, siempre la he tenido ahí pendiente esperando, pero que nunca terminaba de dar el paso, ni tampoco tenía en mente sacarla de la colección así tan abruptamente porque sabía que me iba a gustar, porque en su momento ya me gustó los 5 primeros tomos y ha sido una gran decisión. Así que bueno, si vosotros la habéis leído completa, conocéis la historia, cualquier cosa que me queráis comentar lo estaré leyendo en comentarios. Y bueno, como siempre también os recuerdo que si queréis apoyar mi canal, mi contenido, escoger un vídeo al mes como este de aquí y más cosas en exclusiva, tenéis la opción de miembros del canal. Con esta membresía ya os digo que me apoyáis directamente y os beneficiáis de un montón de beneficios, que si hacéis clic en el botoncito de unirse y en el link en la descripción se os despliega la información y podéis leer cada una de las categorías. Así que eso, mil gracias a los miembros del canal por escoger este vídeo. Por mi parte nada más. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darme un likecito, suscribiros aquí abajo si lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you.